Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 24, versículo 14. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:15. Antes de continuar, quiero responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es el evangelio? La palabra en el original griego es evangelion y denota las buenas noticias del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo, que debe ser recibida por la fe sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Es pues el evangelio buenas noticias de Dios para ti y para mí. Pero, ¿qué buenas noticias comunica el evangelio? Quiero decirte que el propósito de este mensaje es que conozcas 20 buenas noticias que comunica el evangelio. Y la primera buena noticia es que la gracia de Dios se ha manifestado a nosotros por medio de Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Segunda a Timoteo capítulo 1, finales del versículo 9 y versículo 10. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. La segunda buena noticia que el evangelio nos comunica es que estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios nos resucita y nos da vida por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículos 5 y 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La tercera buena noticia que nos comunica el evangelio es que estando nosotros lejos de Dios, Él nos acerca a sí mismo por medio del sacrificio de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La cuarta buena noticia que el evangelio nos comunica es que Cristo vino a traernos buenas nuevas de paz para con Dios, y que por medio de Él tenemos entrada al Padre y además somos hechos miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 17 al 19. Dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La quinta buena noticia que nos comunica el evangelio es que por medio de Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza al Padre por medio de la fe. Efesios capítulo 3, versículos 11 y 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La sexta buena noticia que nos comunica el evangelio es que todo creyente es coheredero de Dios en Cristo, miembro del cuerpo de Cristo que es la Iglesia y copartícipe de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Efesios capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. La séptima buena noticia que comunica el evangelio es que Él es poder de Dios para salvación y que además por medio de Él
La justicia requerida por Dios para justificación del hombre se revela por fe. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. La octava buena noticia que nos comunica el Evangelio es que al creer en Cristo somos sellados con el Espíritu Santo, quien a su vez se convierte para nosotros en la seguridad de la herencia que tenemos en Dios. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La novena y muy buena noticia que nos comunica el Evangelio es que por la fe en Jesucristo, Dios nos liberta del poder del mal y nos traslada al reino de su amado Hijo Jesús. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La décima buena noticia que nos comunica el Evangelio es que siendo nosotros extraños y enemigos de Dios, haciendo malas obras, Él nos ha reconciliado consigo mismo por medio del sacrificio de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La buena noticia número 11 que nos comunica el Evangelio es que Dios nos salva y nos llama no por nuestras obras, sino por su gracia. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La buena noticia número 12 que comunica el Evangelio es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, según lo enseña Filipenses capítulo 4, versículo 12, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La buena noticia número 13 que nos comunica el Evangelio nos dice que por la fe en Cristo, Dios nos hace renacer para una esperanza y una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La buena noticia número 14 que nos comunica el Evangelio
es que Jesucristo llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades en su cuerpo sobre el madero, para que vivamos por su justicia y para que seamos sanos y libertados de la enfermedad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 al 25. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque nosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La buena noticia número 15 que nos comunica el Evangelio es que si confesamos nuestros pecados ante Dios, Él nos perdona. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Además, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La buena noticia número 16 que nos comunica el Evangelio es que hay un mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La buena noticia número 17 que nos comunica el Evangelio es que tenemos libertad para acercarnos a la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo y por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y el versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La buena noticia número 18 que nos comunica el Evangelio es que Cristo venció al mundo, y por tal razón nosotros también venceremos. San Juan capítulo 16, versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La buena noticia número 19 que nos comunica el Evangelio es que Cristo venció al enemigo, y por tal razón nosotros también venceremos. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y la buena noticia número 20 que nos comunica el Evangelio es que Cristo venció al pecado, y por tal razón nosotros también venceremos. Leamos Hebreos capítulo 9, versículo 26. Dice: de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio al pecado. Y ahora que has escuchado el Evangelio, ¿qué harás? ¿Te irás sin responder y sin creer en él? Debes tener en cuenta que esto dice la Biblia que pasará si esto haces. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 al versículo 9 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero tampoco quiero terminar este mensaje sin decirte lo que debes hacer para ser salvo.
Primero, debes creer el evangelio que has escuchado. Segundo, debes arrepentirte y confesar delante de Dios no solamente que pecas, sino que eres un pecador. Y tercero, debes confesar delante de Dios que has decidido aceptar a Cristo como tu Salvador y como el Señor de tu vida. Esta oración te puede servir de guía. Di conmigo: Dios Todopoderoso que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, hoy creo en el evangelio que he escuchado. Hoy confieso delante de ti que soy un pecador y te pido que me perdones. Y hoy confieso delante de ti que creo que Jesucristo es mi Salvador y el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga grandemente. Te invito a que compartas este mensaje y también te invito a que te suscribas al canal y no olvides dejar tu comentario. Y hasta una próxima ocasión.